Hola, buenas tardes. Vale, entonces yo soy Mathieu Félix, soy francés, vivo aquí desde unos 15, 20 años y monté un estudio creativo con dos colombianos, que son Federico González y Javier Pinto, hace 14 años, diría, 12, 14 años. Somos tres creativos, entonces yo siempre pensé que una buena empresa era como un creativo, un financiero y un comercial. Entonces, bueno, no es lo que somos, entonces igual no somos una muy buena empresa, pero somos una empresa muy creativa. Entonces, también tener como un francés y dos colombianos en una empresa creativa es un poco complicado al principio, porque yo lo quiero hacer todo blanco y negro y muy simple, y los colombianos querían poner mucho color y mucho movimiento, y siempre había como unas peleas creativas. Yo creo que hoy casi está al revés, entonces hemos llegado a un equilibrio. Em, Tenemos un equipo que es medianamente pequeño, somos unos 15. Todo el mundo hace un poco de todo, son todos muy creativos, diría, pero todos con un bagaje técnico muy importante, porque la tecnología es como parte de la empresa, de lo que hacemos, y no se puede como crear mucho sin controlar una herramienta. Entonces aquí todo el mundo hace un poco de todo. Nuestro equipo es muy transversal, y a cada uno yo creo que le cuesta mucho decir lo que hace en la empresa, eh, que incluso, bueno, a todos nos cuesta. Entonces, bueno, lo que tenemos es pasamos mucho tiempo delante de una pantalla. Esto sí, crear, probar, prueba, error, son muchas horas. Siempre lo que digo que si no, bueno, no hay que contar sus horas en este mundo, porque si no vamos mal. Entonces tenemos una oficina en Poblenuevo, desde 6 años tenemos esa. Tuvimos suerte porque era antes del boom de Poblenou, y pudimos como reformarla, porque el alquiler es muy barato, la verdad. Entonces tenemos un estudio muy agradable y bueno, una herramienta de trabajo muy guay, bueno, industrial y todo bien, ¿no? Y obviamente el estudio está lleno de tigres, porque somos tigres, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Es muy difícil y es un poco una lástima, porque, bueno, dentro de 2 meses tendremos como un resultado, que hemos empezado ahora a trabajar con un estudio de branding que se llama Mucho, que son muy buenos, para ayudarnos en eso, porque no somos incapaces ahora de decir un poco realmente a qué nos dedicamos. Y el otro día, bueno, estábamos cenando todos en una comida de empresa, y nos pide el camarero, nos pregunta a qué os dedicáis, y de los 15 que había, nadie supo realmente contestar. Entonces dijimos, vale, vamos a contratar a alguien para ayudarnos en eso. Pero bueno, estas son las grandes áreas donde nosotros intervinimos. La parte de arriba es más de espacio, porque son eventos corporativos, o la parte cultural y estas expo inmersivas, o parte de arte digital. Entonces esto es más como la tecnología aplicada al espacio, y la parte de abajo que, bueno, es más como, bueno, hacemos ahora visualización arquitectural por estas ciudades que se crean en Arabia Saudita, que Neom, The Line y todo esto a través de MediaPro. Entonces esto es una pata ahora del estudio. Pero trabajamos también mucho para publicidad y, bueno, lo que está metaverso, pero yo no sé realmente si existe esto, o, bueno, es un debate, ¿no? Pero luego, bueno, lo bueno que tenemos desde estos 14 años es que tenemos clientes en cada rama, con lo cual nunca dependemos demasiado de algo, y todo,
bueno, por ejemplo, durante pandemia o si algo se pone de moda y otra cosa menos, pues tenemos como bastante recursos. Y luego intentamos poner qué tecnología usamos para cada cosa, pero ya se vuelve invisible, muy poco, no legible. Entonces esto lo tomamos un poco del otro lado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Más interno, ¿no? De producción. Entonces hacemos CGI, que son como todas las imágenes hechas por ordenador. Tenemos una línea de collage, donde hacemos como collage ahora para marcas. Hacemos motion graphics y efectos especiales. Bueno, un poco todo eso, pero también tenemos una parte de I+D, que es la parte más artística, y instalaciones de audiovisual, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que todo se conecta y se nutre entre sí, y no hay realmente hay segmentación, ¿no? Entonces, obviamente lo de CGI va a ir a una instalación audiovisual, la parte de motion graphics va a ir a otro lado, entonces empezamos a ver que como que todo se conecta, que es muy guay, pero muy pronto ya no entendemos nada, ¿no? Entonces es como ya no nos sirve esto. Entonces, realmente lo que hacemos es creatividad con una pata tecnológica y muchas veces con espacio, ¿no? Esto es realmente a qué nos dedicamos. Entonces tenemos unos reels para cada de estas partes, no voy a mostraros todo, solo igual la reel de estos dos es más la parte experiencial, que es la que luce más. Y luego mostraré un poco del proyecto en todo. Entonces no sé si lo tenéis más claro con eso, pero ya los proyectos realmente donde hay instalaciones audiovisuales en espacio y aplicado hay muchos tipos de proyectos. Entonces, esto empezó realmente en 2011, ¿por qué nos metimos tanto en el mundo del espacio? Y porque nos preguntaron desde TV3 de querían hacer un videomapping para un programa y nos preguntaron si sabemos de videomapping y dijimos que sí. Y hicimos la reunión y luego lo buscamos en Google. Entonces realmente nos tiramos en la piscina cuando esto empezaba y este programa nos ha ido muy bien porque era con Punset y Buenafuente y lo dirigió Pauli Subirá, que sigue en TV3 y que tenía una idea muy clara de lo que quería y hizo todo lo posible para que luzca y que sea muy bien. Entonces, bueno, este programa, el decorador era separado suficientemente de la iluminación, los ponentes, todo era muy teatral y muy logrado. Entonces, nosotros hicimos contenido sobre 3 paneles de madera realmente que tenía una trama y una puerta, pero técnicamente era muy fácil. Pero esto se grabó muy bien y era muy interesante, había una muy buena, no sé, el resultado, como todos los ingredientes estaban en su puesto,
entonces hicimos un video de este proyecto y se publicó en Motionographer, que era la época donde cuando ya estabas en una web buena o un Vimeo Staff Pix, te sonaba el teléfono por todo lado. Entonces, hoy está mucho más explotado y es distinto, pero yo creo que hace 11 años era como, bueno, entonces hicimos este proyecto y de repente fuimos los especialistas del videomapping y nos metió ahí, ¿no? Entonces empezamos a hacer estas ceremonias como, bueno, que era un poco demente, hoy está mucho más controlado y mucho más visto. Pero bueno, esto hace 7 años lo hicimos en el Forum, sobre una pista de hielo y pusimos como era como esta mezcla con también performer y deportista. Y era como un buen reto crear como este visual para un lienzo tan grande. Y luego el brief, porque era como el opening ceremony de skating, era Gaudí, Trancadís, mucho color, entonces llegamos con esta propuesta creativa. También siempre nos gusta como ir como totalmente a contra de lo que nos preguntan. Porque yo creo que si hacemos lo que la gente se espera, pues ya por qué ser creativo, ¿no? Entonces, y además esto es como mucho más fácil de manejar a nivel tecnológico estos visuales. Entonces, la otra cosa es que siempre nos gustó como cuidar mucho del contenido, porque al final en estas instalaciones no deja de ser contenido y somos muy curiosos, entonces tenemos como también una parte del estudio que hace collage, estilo Monty Python, nos encanta y esto es como la misma gente que hace el proyecto que vimos antes. Entonces, esto nos gusta mucho y ahora las marcas nos empiezan a pedir este tipo de video y Hendrix nos pide una campaña así y esta semana, bueno, de hecho anoche entregué este video que es un collage para Miro, la plataforma colaborativa que tiene un congreso en Estados Unidos. Hicimos como bueno, una especie de video vintage así, pero es una cosa que nos gusta mucho hacer en la oficina. Técnicamente es muy fácil, las resoluciones son pequeñas y es como algo straightforward, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre cuidamos mucho del 3D, nos gusta hacer 3D. Y esto es compañía de publicidad para una marca francesa que, bueno, que nos gusta tocar todo. Entonces, esto es exigencias de publicidades que no son las exigencias de contenido para eventos. Es como muy distinto, pero al final sí que todo se nutre y cada vez más hoy que bueno, todo es más potente y se puede mover muy buenas imágenes en grande resolución. Entonces, hoy también hacemos como videos para Macallan, para su gama de botella premium y nos metemos en 3D un poco, bueno, con fluido y este tipo de cosas. Os muestro un ejemplo. Por ejemplo. Entonces, estos son videos que, bueno, son muy distintas, por eso lo muestro de lo que hemos visto antes. Son videos como premium para marca y estas botellas valen, bueno, no sé, 10.000 pavos, es su gama para coleccionista.
Y nos gusta también hacer eso, es que realmente nos gusta hacer todo y esto es una manera de trabajar muy distinta también de cuando hacemos un evento con instalación audiovisual, pero bueno, son de las cosas. Y luego hacemos cosas tan distintas que empieza a ser difícil de hablar de dónde viene. Entonces hemos creado Tyler Gap, que es como un anagrama de Tigre Lab, pero que sería como la parte realmente artística de eso. Yo vengo de Bellas Artes, entonces es algo que siempre, bueno, siempre hicimos desde el principio, son instalaciones como New Media Arts se llama. Y llegó un momento que era demasiado complicado hacer convivir todo en una sola web. Y también sí que el objetivo ahora es entrar en galería de arte y si tienes una publicidad para Cupra o Macallan al lado, ya no, es como muy complicado. Entonces, hemos separado eso, además el mundo del arte le gusta el artista y entonces, bueno, lo hemos seccionado en dos y ahora ya empieza a escribir a Tyler, ¿no? Que es divertido. Entonces tenemos una otra web con otro tipo de comunicación, de lenguaje, ¿no? Es otra marca, pero está conectada porque realmente son la misma gente detrás que trabajan en eso. Entonces, tenemos piezas como mucho más conceptual y mucho más escultórica. Esta pieza la llamamos O, y si van al Mira Festival esta noche la tenemos montada. Es totalmente al revés de lo que vimos antes y de una publicidad, ¿no? Obviamente. Y en esto trabajamos, es una especie de mapping en el espacio hecho con un solo proyector y una estructura de hierro y un concepto de dentro-fuera y al final es un poco el resultado de todo lo que también hacemos en mapping, en eventos audiovisual, que bueno, montamos como instalaciones así. Entonces, esto está basado realmente sobre color, todo lo que queremos es que el tiempo sea muy largo, que salir un poco de este contenido tremendo que hay a toda velocidad y crear realmente instalaciones más escultóricas, ¿no? Aquí hay muy poca tecnología, es solo un proyector y una pieza de hierro, es muy minimal, entonces nos gusta también llegar a hacer como efectos con muy poco medio, ¿no? Entonces también tenemos como hacemos instalaciones con pantalla LED, pero la pantalla LED la usamos realmente como fuente de color y de luz. Le damos formas distintas y esto fue también en el último Festival de la Luz en Barcelona. Teníamos un espacio realmente tremendo de una antigua fábrica que van ahora a renovar en un coworking y pudimos hacer una instalación, entonces eran varias pantallas que realmente era jugar con luz y color y en el espacio y teatralizar realmente la luz, el sonido obviamente en una cosa que era muy lento. Realmente queremos que la gente tome el tiempo y tener lenguajes como muy minimal y espacio bueno, de vivir experiencias, pero que no sea como a base de dopamina rápida y de efectos. Entonces esto es una parte que realmente tenemos y todo esto tiene una vertiente tecnológica también porque también nos gusta mucho trabajar la luz es la base de nuestro trabajo. Entonces trabajamos también con luces robóticas que habíamos visto que unos rusos lo controlaban con una herramienta de un software 3D muy estándar. Entonces desarrollamos este pequeño plugin para nosotros también poder con nuestro equipo interno desarrollar luces y llegar como, esto es un espectáculo que montamos en México, y llegamos como con un ordenador un conversor un conversor para enchufarse directamente a las luces sin mesa de luz y nosotros teníamos todo controlado y entonces teníamos todo seteado. Esto es un poco técnico, pero nos gusta meternos como en este tipo de cosas desde siempre, lo que es como muy distinto también de este video para whisky que os mostré. Entonces a raíz de esto hacemos piezas interactivas y esto fue en Berlín hace, no sé, 3, 4 años y era como muy simple, era como interacción con un micrófono. Ya hicimos varias instalaciones interactivas y más simple mejor y esto pillábamos solo el input de volumen y de grave y bajo del micrófono
y hacía como interacción con la luz. Entonces se creó algo un poco, no sé, era como muy interesante porque luego era como una escena abierta donde cada uno hacía su propio happening, pero no sabía bien qué iba a pasar. Entonces, esto os lo muestro un poquito porque creo que es interesante con la luz. Obviamente, bueno, llevamos 15 segundos flight de 15 segundos de fama de Warhol. Que todo el mundo quiere estar siempre mostrando su vida, pero es verdad que cuando es así. Entonces, era divertido porque cada uno hacía un poco su propio concepto y era un festival de, bueno, de arte digital, de hecho es el mismo que hay esta noche. Entonces al principio la gente era bastante tímida con el micrófono y más alcohol, más drogas, luego se ha vuelto realmente un playground muy guay y también no nos gusta hacer instalaciones interactivas donde hay que leer lo que hay que hacer o hay una azafata o alguien que te explica. Hay este pequeño momento de descubrir, pero que tiene que durar 5 segundos de qué hay que hacer y cómo funciona. Entonces esto era como algo bastante mágico y bueno, son solo luces y poco más. Entonces, a término de instalaciones interactivas, también hicimos una en Durham, en la catedral de Durham, que es como la donde filmaron Harry Potter, me dijeron. Y la gente tocaba piedras, entonces nos gusta también que la interacción sea a través de algo no obvio, ¿no? Y entonces aquí también dijimos que eran piedras mágicas de la catedral y que... Entonces estas piedras como generaban sonido y luz y proyección. Pero también no decíamos a la gente hay que tocar las piedras. Entraba en este chiringuito y cuando tocaban la piedra se ilumina por debajo y luego se daban cuenta que el sonido y la luz venía de también su acción en la piedra, pero no sabían cómo interactuar con la piedra. Al final esto funciona como es una pieza, una pintura capacitiva, solo hay que tocar, pero la gente era muy divertido de cómo pensaban que había que interactuar, ¿no? Entonces, la otra parte guay de la parte interesante de esta instalación es que estamos un poco hartos de hacer eventos que la gente llega, saca su teléfono, lo mira a través de la pantalla, lo envía y se va, ¿no? Entonces queremos que la gente mire un poco lo que hacemos, por eso también la otra parte más larga. Entonces aquí todo era alrededor del crescendo y había que tocar las 4 piedras a la vez para crear realmente estas animaciones. Todo era tiempo real bueno, da igual. Y entonces si alguien quitaba una mano de la piedra se bajaba el sonido y se bajaba la luz, ¿no? Entonces había mucha gente y las piedras no se podían tocar dos con una sola mano. Entonces había que poner sus 2 manos. Entonces había como mucha gente que empezaba a sacar su móvil para hacer foto y se apagaba, ¿no? Básicamente. Entonces intentaban como tocar y hacer, entonces era divertido porque, bueno, realmente había esto de tocar y conectar con lo que está pasando sin pensar en otra cosa. Entonces luego, estas instalaciones que es como un poco nuestro I+D, lo aplicamos ahora a marcas y tenemos Cupra como cliente desde 5 años porque estamos en la presentación de su primer logo y cada año nos piden cosas. Y ahora nos pidieron como hacer una presentación interna para su sector de I+D para presentar las nuevos materiales y querían algo muy artístico porque también habían visto estas cosas de las piedras y lo que hacíamos. Entonces, eso fue en Martorell, en su headquarter, y montamos como 3 espacios. Bueno, uno era bueno, otra vez una piedra y luces y láser alrededor, fue un espacio experiencial. Y luego había otra como fluido, todo tiene conceptualmente algo que ver con sus nuevos materiales. Yo no estaba mucho en este proyecto, entonces no lo puedo contar muy bien, pero es también esto, ¿no? La parte de New Media Art que hacemos nutre la parte obviamente de marca y de evento comerciales porque las marcas quieren arte
y nos permite hacer cosas fuera de brief y luego nos vienen a buscar por estas cosas. Entonces, otra vez todo está muy conectado. Y luego, bueno, esto es lo que nos permitió vivir durante la pandemia. Es todo lo que se llama Virtual Production y por eso igual esto es más, son las herramientas del metaverso, pero que no, bueno, del futuro, porque, bueno, entonces esto es, cuando no había evento virtual. Y estos son los nuevos tipos de rodaje donde la cámara, nosotros creamos un entorno 3D y en directo se deforma con la posición real de la cámara. Entonces esto era un programa de The Voice de Amazon y cuando no podían hacer el talk show, pues lo hicieron así. Tuvimos suerte de hacer eso al principio de la pandemia. Y porque eran tecnologías que también habíamos tocado en la parte más de I+D. Y gracias a eso, bueno, luego hicimos varios durante pandemia. Esto es Alicia Keys, que para su nuevo disco no podía hacer concierto. Entonces se hizo un concierto con esta tecnología y hemos tenido la suerte de hacerlo. Lo que pasa es que ahora para evento esto ha desaparecido, obviamente. Pero para rodajes son los rodajes del futuro, ¿no? Entonces, son muchos proyectos. Solo quería mostraros como uno que trabajé un año en ese y un poquito para mostraros el proceso creativo. Hicimos, gracias a Accione que nos vinieron a buscar para hacer una expo inmersiva sobre Frida Kahlo, que ahora hay mucho de esto y pensamos que va a ser como el nuevo, se piensa mucho el museo de mañana. Y bueno, fue muy guay trabajar en este proyecto porque une como muchas de las cosas que amamos y siempre, bueno, pues yo prefiero trabajar para hablar de Frida Kahlo que de un coche, ¿no? Pero entonces nos vinieron a ver para montar una expo de esto. Acciona está lanzando, es Acciona Cultura, que está lanzando una nueva línea y quieren hacer productos culturales alrededor de artistas. Entonces, supongo que si habéis visto este tipo de exposición, ahora hay mucho, y yo creo que hay muchas que son muy malas y que no nos ayuda mucho, pero Acciona, bueno, tenemos la suerte que esto es algo que financian ellos entonces tienen tiempo, quieren hacer las cosas bien, bueno, de momento. Entonces tuvimos como la suerte de tener que sean muchas obras, porque se monta exposiciones, por ejemplo, de Frida, otra que no hay derechos de obra. Entonces llegamos al extremo de hacer una exposición sobre un artista que no se ve obras del artista. Entonces, lo bueno es que Acciona vino al principio para pedirnos solo la proyección, pero vimos que había como una posibilidad de ir un poco más allá. Entonces pensamos mucho en el espacio y del concepto de la expo, que había dos curadoras mexicanas que saben mucho de Frida, que hicieron muchas exposiciones de Frida, que escribieron un guión curatorial y había mucho trabajo alrededor de la dualidad de Frida y su relación con Diego. Bueno, había como sol y luna y todas estas cosas. Entonces, muy pronto dibujamos y vimos que nos gustaría tener un elemento central y no tener solo como esta capa de píxel por fuera, ¿no? Entonces vimos que, ok, vamos a intentar meter una estructura, ¿no? Y lo que os decía, yo ir a un espacio y ver solo píxel cuando hablamos de cultura, de museo y no me cuadra mucho. Me gusta tener como algo físico y salir del 100% digital. Entonces, nuestra idea también era hacer algo un poco como un tribute, un tótem, algo como homenaje a Frida, y teníamos como referencias, bueno, que es como de este tipo, ¿no? Muy de artistas. Este tótem tenía que como
traducir un poco y representar como los elementos como de la vida de Frida, obviamente. Tenían con Diego una colección de todo este arte precolombino enorme. Los espejos, medicamentos, bueno, como las cosas significativas de su vida apasionante. Y también como si una expo itinerante que va a viajar, ahora abrimos en final de mes en Inglaterra y en Argentina, en Buenos Aires, en enero. Entonces la idea era como también un poco hacer viajar la cultura mexicana, ¿no? y mostrarlo. Entonces, pero con un tratamiento bastante, bueno, vimos un poco artistas de arte contemporáneo mexicano. No querían algo folclórico y kitsch, ¿no? No es el México de solo la fiesta de los muertos. Y entonces empezamos a dibujar, a ver un poco qué podría ser esta estructura, este tótem, montar un poco, bueno, volumen 3D y llegamos a hacer esta estructura que es como una especie de mezcla entre una pirámide, un altar de muertos y bueno, que es un poco una... Entonces, bueno, la idea era tener alrededor las 4 cajas distintas y tener objetos muy, bueno, un poco que haya toda su vida, como un poco un altar para Frida Kahlo. Entonces, bueno, luego esto va con proyección, entonces esto era como el pitch, la propuesta, cuando nos pidieron presupuesto, nos pedían propuesta creativa y hicimos eso. Entonces, queríamos ganar el proyecto porque, bueno, yo quería hacerlo. Y entonces llegamos con esta propuesta cuando nos habían pedido solo píxeles alrededor y presupuesto. Entonces esto era para mostrarle la posibilidad de este altar blanco que podría ser la casa azul dentro del jardín, que podría servir para obviamente mostrar los cuadros, pero de una manera mucho más teatral, que yo, bueno, voy mucho al teatro, me encanta el teatro y creo que el teatro debería entrar mucho más en nuestro mundo de la tecnología, porque hay como muchas más emociones con una silla y una luz que con miles de proyectores. Entonces, era un poco la idea. Y esto, bueno, os muestro cómo esto era la propuesta antes de que nos encarguen el proyecto y un año y pico después, esto es una foto del evento. Entonces, siempre me mola ver los dos porque realmente lo que propusimos en este primer pitch se logró. Y bueno, también es porque ellos nunca había trabajado, no sé, ellos quieren hacer las cosas y han sido posible. Entonces, este tótem era por hacer como dualidad, Frida, Diego, las caras, bueno, había muchos juegos, ¿no? Entonces, esto fue nuestra propuesta creativa y los dibujos que mostramos. Y luego queríamos como introducir mucho el diario de Frida que se descubrió hace 20 años y que tiene mucha cosa interesante, muchos textos, mucho poema. Es un documento muy interesante y también gráficamente tiene mucha vida. Entonces propusimos de usar eso y Acciona dijo, ok, aquí hay una cosa de derechos que son muy heavy, pero gráficamente nos daba como mucho power, ¿no? Y siempre pensamos, vale, si Frida hoy haría este expo inmersiva, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces quisimos trabajar realmente con técnica de cosas a mano y frame a frame. Aquí trabajamos con artistas que hacen como animación tradicional y montamos a partir de este diario como, bueno, muchas animaciones, muchas animaciones y visuales. Entonces nos daba realmente también un toque como primero respetar a su trabajo a ella y un toque un poco más handmade, ¿no? Que no íbamos a hacer cosas en 3D para presentar Frida Kahlo, ¿no? No tenía mucho sentido, aunque hay cosas en 3D en la expo, pero... Entonces, bueno, hemos dado vida realmente a su diario y a sus dibujos de una manera que queríamos lo más respetuoso posible. Entonces, esto nos ha gustado mucho y ha dado como este toque. Obviamente esto requiere mucho tiempo en la animación frame a frame y es verdad que en este tipo de expo que hay canvas gigante, nosotros sabemos mover canvas gigante porque hicimos eventos ahí en Dubái y todo esto con pantallas gigantes, pero
también como sabemos hacer collage, sabemos hacer contenido, aquí nosotros sabíamos como un poco cómo poder mover todo eso y en una producción con pies y cabeza, ¿cómo se dice? Entonces, esto fue como una parte importante del proyecto. Luego había todo la voz en off. Escribimos todo, no querían voz en off, querían música. Y yo creo que es importante cuando, no sé, ahora las visitas, hay como audioguías, y es como, si está bien hecho, es perfecto. Y además hay como todo este revival del podcast, que son fantásticos, ¿no? Y hay mucho. Entonces había un podcast en Francia, en France Inter, sobre la vida de Frida Kahlo, de 5 capítulos, que era increíble, a base de sus poemas del diario y de parte de su vida. Entonces, realmente propusimos que haya como la voz de Frida y dos, voy muy tarde, ¿no? Vale, vale, ok. Perdón, es que si me empiezo a enrollar con este proyecto, no. Entonces, bueno, Frida y la moda, trabajamos con diseñadores, Casa Azul, bla, bla, bla. Entonces, esto fue un proyecto muy, bueno, y ahora, bueno, está bien porque seguramente empezaremos otro, pero es una parte que une un poquito todas las facetas de Tigre. Y luego, bueno, para acabar, quiero decir que no sé bien qué vamos a hacer en los años que vienen, pero seguramente será con creatividad y tecnología y iremos como a probarlo, porque no tenemos miedo de hacer cosas más o menos, bueno, de momento que nos interesa y aprender a hacer eso. Eso, gracias.